el gobierno capitalino parece que minimiza la situación. Bueno, el gobierno capitalino y el gobierno de la República realmente son preocupantes. Es muy preocupante que siga el soslayo, el desconocimiento y la irresponsabilidad como servidores y representantes populares a quienes están en ambos espacios, tanto la jefatura de gobierno como la presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, en no dimensionar el tamaño del problema. En este país, la mitad de México está en alerta de género. No ha habido desde la primera alerta hasta la última de los estados y municipios que están en alerta de género, una disminución en el asunto del feminicidio de mujeres y niñas. Y el Estado de México particularmente tiene un problema especial por el número de desapariciones de niñas en ese estado. Entonces, sí vemos un soslayo, sí vemos una situación de irresponsabilidad en ambos gobiernos. Sin embargo, no es un tema de partidizar ni politizarlo, porque creo que cuando ese ingrediente entra, peor se colocan las situaciones y se responsabiliza a uno o a otro espacio de decisión. Sin embargo, no vemos un cambio, eso es lo sustancial. No vemos un cambio, no vemos una política pública real que desarticule desde el municipio, desde la comunidad, en los estados, incluyendo la Ciudad de México, donde se desarticule el problema de la violencia y el acoso, ahora con un asunto de mayor gravedad, el tema de los intentos de secuestro en el metro de la Ciudad de México. Entonces se van aunando los problemas cotidianos que viven y vivimos las mujeres en México sobre el acoso que nosotras llamamos callejero, pero en realidad es de los espacios públicos. En ese sentido, quiero decir dos cosas. Uno, nosotros presentamos una iniciativa para adicionar al Código Penal la tipificación de ese delito, para sancionar, pero por supuesto prevenir, sancionar y erradicar, o ir erradicando por lo menos, toda esa cultura en donde la mujer es sujeta a todo tipo de violencia verbal, física, acoso y todo este tipo de situaciones que viven las mujeres en México, en todos los espacios, no solamente el público, también en la casa. Sin embargo, de toda esta violencia, el espacio público es donde más últimamente han estado las violencias contra las mujeres. Y la otra, yo sí estoy preocupada como legisladora, como representante popular, y además que soy una mujer que viene del activismo de los derechos en contra de la violencia contra mujeres y niñas, que veo y es evidente, una suerte de responsabilizar o culpar a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y de violencias y de acosos y de intentos de secuestros y de las niñas desaparecidas, violentadas y asesinadas en los últimos días. Y me preocupa, y te voy a decir por qué digo que es evidente. Es inconcebible por donde quiera que lo veas, por donde quiera que se quiera observar y ver, que desde la presidencia de la República se responsabilice a las mujeres. No es posible que ante una situación de un flagelo prácticamente nacional y concretamente en lo que respecta al Estado de México, de las niñas asesinadas y violentadas sexualmente también, la respuesta del presidente sea que es el divorcio y su incidencia y que es un asunto del neoliberalismo, por lo cual a las mujeres nos están asesinando y por lo cual el tema del feminicidio. Me parece una situación enormemente irresponsable que no podría emitir ningún servidor público de ningún nivel en este país, pero nos preocupa enormemente que sea dicho por el presidente de la República. No hay espacios seguros en México, todo el mundo lo sabe, ni la casa, ni la calle, ni el trabajo. No hay ningún espacio en donde las mujeres podamos transitar sin miedo.
y con una respuesta de este alcance me parece una enorme irresponsabilidad. Nosotros le queremos decir al presidente de la República, solo hemos dicho por nuestras redes sociales, pero queremos insistir, las mujeres no somos responsables de eso. No es el asunto del divorcio, ese es un asunto moralino, diría yo, además de irresponsable, asignar esta situación tan grave de que a las mujeres nos asesinan por incidencia del divorcio. Y mucho menos por un tema que tenga que ver con el neoliberalismo. No ha habido políticas públicas asertivas, yo estoy de acuerdo, en varios sexenios, pero este era el gobierno del cambio. Este era el gobierno en que a partir del 1 de diciembre las cosas iban a cambiar en este país. Y nosotras, en lugar de ver cambios, vemos retrocesos, vemos asignación de roles, vemos estigmatización y vemos desprecio hacia las mujeres que estamos reclamando una vida libre de violencia. Eso es por un lado. Por el otro lado, festejo y el hecho de que festejo en el sentido político de la palabra, que el sábado hayan salido miles de mujeres en la Ciudad de México a denunciar, pero también exigir que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ponga atención en este tipo de temas. Y yo digo que debe de haber una observación muy de cerca, muy seria, muy responsable, pero también muy fría, en cada una de las acciones que se estarían haciendo y que está comprometiéndose a hacer la jefa de gobierno. Porque si bien es cierto, dicen va a haber una mesa en algunas estaciones del metro de ministerios públicos para que haya rápido acceso a la denuncia y por lo tanto, entre comillas, a la justicia y al proceso que pudiera darse, también es cierto de que no tenemos las mujeres garantía de que esos ministerios públicos estén formados y preparados para enfrentar este tipo de situaciones de mujeres violentadas y que han sufrido riesgo de ser secuestradas en el sistema metro. También nos gustaría escuchar a la directora del metro. ¿Qué está pasando en el metro de la Ciudad de México? Que sabemos per se que es un espacio de violencia física, de acoso sexual, pero ya cuando trasciende el asunto a un tema de secuestro, sí nos parece que tiene que tener una mayor responsabilidad en este asunto, ¿no? Nuestro grupo parlamentario y particularmente una servidora estamos sobre estos temas, hemos propuesto ya esa adición para que sea considerado el tipo penal. Desciframos en qué consistiría este nuevo tipo penal para ser ingresado en el Código Penal Federal y que pueda funcionar pues en todo el país, amén de las legislaciones locales que pudieran estar en este tema. Pero nosotras estamos trabajando en eso. Cada quien debería en México hacer su trabajo. Y me parece que hay una parte que es el Ejecutivo y que es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, quienes no están haciendo esa parte porque no se nota el cambio tampoco en el tema de atender el asunto de las violencias contra las mujeres y las niñas en este país. Sería conveniente, diputada, usted ha sido una de las mujeres que ha estado muy activa en estos temas de la violencia de género. ¿Sería necesario que se realizara una reunión, audiencias públicas, mesas de trabajo, tanto con gente del gobierno del federal, capitalino, los gobernadores que también tienen que estar trabajando en este tema y los legisladores? Sí, los estados con alerta de género están trabajando según las herramientas que tienen, porque como tú bien sabes hay un reglamento. Sin embargo, esto tiene que ver particularmente con el tema de las voluntades en cada uno de los estados de la República. No es un asunto de cartabón, de decir estas son las reglas y este es el protocolo que se tiene que seguir por alerta de género, sino constantemente. Los gobernadores deberían entrar en una suerte de responsabilidad permanente, los procuradores, los fiscales, donde haya
los institutos de las mujeres en todo el país. Vaya, todo el sistema que tiene que ver con el tema de de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, por un lado. Por el otro, sí me parece que tendríamos que dejar de un lado el asunto del escritorio. Hay hasta ahorita los suficientes mecanismos e instrumentos legales para trabajar el asunto, enfrentarlo y seguir construyendo. Si hay algo a nivel a nuestra responsabilidad como legisladoras de hacer o abundar o perfeccionar esa especificidad que nos faltaría para el asunto de la atención a la desarticulación de la violencia, las legisladoras lo vamos a hacer, pero no solo es un asunto de legislar, es un asunto que cuando está la ley ya hecha instrumento para hacer política pública, para implementar programas en todas las áreas, en los estados y a nivel federación, es cuando no haya atención. Y si estamos en un país en donde el presidente de la República insiste en el tema de la culpabilización, en el que es un tema de que los divorcios, y entonces por eso hay desintegración familiar, y entonces todas las familias que viven desintegración familiar están sujetas y propensas al tema del feminicidio. Bueno, pues el presidente se equivoca y se equivoca rotundamente nuevamente en el tema de cómo abordar el asunto. Y esto me da oportunidad además a decirte otra cosa. Al presidente de la República le urge, es un imperativo que tenga a una persona con conocimientos, con responsabilidad social suficiente para le esté asesorando en su discurso y en esta situación que quieren llevar todo el tema al ámbito moral. Este es un asunto de responsabilidad de representantes populares que tenemos todos quienes estamos en el escenario político, en la toma de decisiones, para que esas políticas públicas asertivas y ese lenguaje incluyente y respetuoso y en el que debería de estarse comprometiendo el presidente de la República, en lugar de eso está señalando negativa y peyorativamente a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y desaparición, y también me refiero a las niñas concretamente que han sido atrozmente violentadas sexualmente y han terminado con su vida. Entonces, me parece que es una responsabilidad que por lo menos nosotras estamos cumpliendo en la Cámara de Diputados, pero falta la parte ejecutiva, que sería el gobierno de la República, y en